Pascual Nicolás y soy profesor en la Universidad Camilo José Cela, en la Facultad de Educación y también en el Departamento de Psicología de la Facultad de Salud. Soy psicólogo infanto-juvenil y en el taller de hoy quiero abordar los miedos infantiles. Es uno de los problemas bastante demandados en consulta sobre niños y niñas que tienen unos miedos excesivos en algunas ocasiones. ¿Vale? Bueno, el taller de hoy lo que quiero hacer es explicarles un poco la diferencia que hay entre una serie de miedos que vamos a denominar como evolutivos y que cumplen una función adaptativa frente a lo que ya sería algo más problemático, algo que interferiera más con el desarrollo normal del niño o la niña, que hablaríamos de fobias, ¿vale? Pero eso realmente ocurre en muy pocos casos, ¿no? Entonces, lo que me interesa en primer lugar es hacer una distinción entre dos emociones que se parecen mucho en realidad, pero que son distintas, ¿no? Estas son el miedo y la ansiedad. Ambas emociones pues tienen un valor hedónico displacentero, no es algo que nos guste experimentar, pero como todas las emociones están ahí para ayudarnos a protegernos de peligros, ¿no? Entonces la diferencia principal es que la ansiedad tiene un carácter quizá más anticipatorio, ¿no? La ansiedad surge cuando tenemos una expectativa de que algo malo puede ocurrir, ¿no? Tiene un carácter orientado a futuro, ¿vale? Es una ansiedad normalmente anticipatoria. Cuando ya estamos frente al objeto, la situación, la persona que nos provoca miedo, pues hablamos más de miedo, ¿no? Como que es más situacional. Además, existe una distinción tradicional que entiende que el miedo es proporcionado al estímulo o a la situación que lo provoca, frente a la ansiedad que quizás se entiende como algo más desproporcionada, ¿no? Y ambas emociones, tanto la ansiedad como el miedo, pues se van a manifestar en lo que se denomina el triple sistema de respuesta. El triple sistema de respuesta es la forma en que nosotros expresamos nuestras emociones. Entonces, fundamentalmente, pues vamos a tener un apartado, una rama, una pata cognitiva que alude a los pensamientos, a los sentimientos, a todo lo que valoramos cuando experimentamos ansiedad, ¿vale? Normalmente vamos a experimentar de alguna forma u otra una valoración de amenaza. Algo malo va a ocurrir o algo malo está aquí, ¿no? Es un peligro potencial. A su vez, tenemos también fisiológicamente, tanto niños como niñas como adultos, tenemos una respuesta fisiológica que en el caso de la ansiedad y del miedo, pues tiene que ver con una alta reactividad del sistema nervioso autónomo, en concreto de la rama simpática, que va a ser este apartado, esta rama, la que explica un poco pues, toda la activación fisiológica, ¿no? El incremento de la tasa cardíaca, la sudoración, etcétera, etcétera. Todas manifestaciones que todos identificamos cuando tenemos ansiedad o miedo, ¿vale? Y a nivel conductual o a nivel motor, pues es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos normalmente cuando tenemos ansiedad o cuando tenemos miedo? Lo normal que hacemos es, si podemos, es huir o evitar escapar de esa situación, ¿no? Pero las respuestas pueden ser muy variadas y además aquí existen diferencias en cuanto a la expresión de niños y niñas frente a la figura adulta, ¿no? Normalmente esas tres ramas pues, se relacionan entre sí, aunque podemos tener quizá un estilo diferente y hay niños que son más de respuesta fisiológica y hay otros niños que son más de respuesta motora, pero no tanto fisiológica. Y lo que va a ocurrir en esta etapa de educación infantil es que el apartado cognitivo va a ser más difícil de articular, quizá por un tema de lenguaje, pues el aspecto formal de los pensamientos, los niños y niñas les cuesta un poco más expresarlos, contarlos, ¿no? Pero vamos, todos los niños y las niñas van a tener esa respuesta cognitiva, fisiológica y motor igual que nosotros, ¿vale? Y a niveles muy elevados, ansiedad y miedo, aunque sabemos hoy por hoy que son emociones distintas, pues son prácticamente indistinguibles, ¿no? ¿Cuál es el aspecto positivo de los miedos? ¿Vale? Estos miedos, en principio, son adaptativos a nivel filogenético como especie, nos sirven pues, para sobrevivir y nos preparan o nos advierten de un potencial peligro, ¿no? Están muy orientados a la supervivencia. Hay de aquel
niño o niña o adulto que no tenga miedo y que no experimente ansiedad, ¿no? Porque eso comprometería mucho su supervivencia. Y a nivel filogenético, pues nosotros hemos cambiado muy poquito, aunque en los últimos años o los cientos de años, pues la vida ha evolucionado mucho. Lo cierto es que nuestro cuerpo, pues es igual que el que tenía el primer Homo sapiens, ¿no? Están ahí para ayudarnos, para prevenirnos de peligros. Y en este sentido, ya en la década de los 80 del siglo pasado, pues se describieron muy bien una serie de miedos que se llaman miedos evolutivos, ¿vale? Se llaman miedos evolutivos que tienden a ser universales, los tienen todos los niños del mundo mundial y normalmente aparecen a medida que el niño va desarrollándose. Y a medida que sus nuevas capacidades le permiten explorar más el entorno, van apareciendo esos miedos que tienen que ver con garantizar la supervivencia y alertar de peligros con el niño, ¿no? Normalmente estos miedos evolutivos tienen una intensidad leve, muy pocos casos de una intensidad moderada, aproximadamente el 30-50% de los niños. Bueno, pues estos miedos evolutivos que aparecen en todos pueden tener algo más de importancia, pero lo normal es que sirvan para que el niño desarrolle estrategias, recursos para afrontar esas amenazas que le van a ser útiles además en un futuro. Y normalmente no hay que hacer nada especial en su manejo. Igual que aparecen, tienden a desaparecer, ¿vale? Esa es la función de todos los miedos evolutivos. Están ahí, aparecen, advierten de un peligro, por ejemplo, la oscuridad. Está bien tener miedo a sitios oscuros porque no veo y no sé qué puede pasar. Está bien que haya miedo a los desconocidos, a ruidos fuertes, a agujeros, a animales grandes, todo aquello que potencialmente puede ser lesivo o nocivo para mí. ¿Vale? Entonces, estos son miedos evolutivos que todos los niños y niñas van a tener. Aparecen, desarrolla el niño una serie de estrategias, de habilidades para enfrentar un poco estos miedos y lo normal es que desaparezcan sin que tengamos que hacer ningún tipo de intervención especial, ¿vale? Aquí tienen ustedes en la siguiente tabla, bueno, pues una relación de los miedos evolutivos más frecuentes en función de la edad, ¿vale? Van a ver cómo algunos de ellos aparecen a una determinada edad, se mantienen durante un tiempo y luego desaparecen. En los primeros meses de vida, pues un miedo típico es la pérdida de la sustentación y ruidos muy fuertes, porque si hay un ruido muy fuerte es que probablemente lo haga algún estímulo, algún organismo, algo muy grande y potencialmente peligroso y yo no tengo la capacidad de escapar todavía, ¿no? Una vez que establecemos en torno a los 8 o 9 meses el vínculo de apego, pues empiezo a protestar frente a la idea de que me separen de mi figura vincular, ¿no? Y cuando el bebé tiene 5 meses o 4 meses, pues no tiene ningún inconveniente ni reacciona negativamente ante la idea de que le coja un desconocido, ¿vale? Sí que es capaz de discriminar quién es su madre frente a otra persona desconocida, pero no presenta mucha objeción, ¿no? Y una vez que queda más o menos establecido el vínculo de apego, pues aparece esa ansiedad de separación, ese miedo a irse con figuras y personas que desconoce, etcétera, ¿no? En torno a los 2 años aparecen además otra serie de miedos evolutivos, como pueden ser los retretes, que si lo piensan ustedes bien, pues no deja de ser un agujero donde con agua que desaparecen cosas, heridas, personas extrañas, se mantienen ruidos fuertes, aparece el miedo a la oscuridad, máquinas grandes y cambios en el entorno personal, ¿no? Sí que sabemos que con los niños, pues algo que necesitan los niños son pocas cosas, realmente lo que necesitan, pero una de ellas es seguridad, ¿no? Y les ofrece seguridad saber qué viene después. Por eso son tan importantes las rutinas en la etapa de educación infantil. A medida que van apareciendo o se van desarrollando mucho más, el potencial cognitivo y la capacidad del pensamiento simbólico, el pensamiento mágico, empiezan a aparecer, bueno, pues miedos
más importantes, ¿no? La gente mala, la oscuridad, fantasmas, monstruos. Sabemos que en esta etapa el niño está en la fase preoperacional, que se caracteriza por ese razonamiento transductivo, ese pensamiento mágico, esa dificultad para distinguir realidad de ficción, ¿no? Entonces aquí es cuando a nivel cognitivo la capacidad de imaginación, etcétera, etcétera, se desarrolla mucho más y empezamos a tener miedo a fantasmas, monstruos, las brujas, todas las lesiones corporales, dormir o estar solos, etcétera, ¿no? Porque es cuando estos monstruos pueden aparecer. ¿Qué ocurre a partir de los 6, 11 años? Pues empiezan a aparecer nuevos miedos, ¿no? A daños corporales, accidente de tráfico, la muerte, animales peligrosos y miedos inducidos por medios de comunicación. Es verdad que el miedo a la muerte pues aparece o se hace más evidente en torno a los 7, 8 años, una vez que el niño y la niña adquiere ese concepto de irreversibilidad de la muerte, ¿no? Antes, pues podemos jugar, alguien se muere, lo podemos resucitar, no pasa nada, ¿no? Pero una vez que el miedo se entiende como, perdón, la muerte se entiende como definitiva, pues aparece, ¿no? Esa idea en el niño: ¿qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si se mueren mis figuras vinculares? Entonces suele haber un repunte en torno a los 8, 9 años de ansiedad de separación, ¿no? Y si papá y mamá pues no vuelven, no les pasa algo, ¿no? Y luego ya, cuando terminamos normalmente la etapa de educación primaria, pues aparecen otro tipo de miedos que tiene que ver con los nuevos escenarios en los que se desarrolla el niño o la niña, ¿no? Aparecen miedos a los exámenes, aparece miedo al rendimiento personal, a la autoimagen, si soy guapo o soy fea, si me rechazan mis compañeros o no, etcétera, ¿no? Todos estos miedos tienen que ver con los momentos o los estadios evolutivos en los que se encuentra nuestro niño y nuestra niña. Todo esto lo vamos a considerar como normal y no debería en principio generarnos una preocupación excesiva, ¿vale? No obstante, estos miedos normales que cumplen esa función de garantizar nuestra supervivencia y además les enseñan a desarrollar estrategias nuevas para afrontar nuevos peligros, nuevas demandas, nuevas exigencias, y que están muy bien que aparezcan, ¿vale? Pues en algunas ocasiones puede ocurrir que estos miedos se conviertan en algo ya más problemático, lo que en términos un poco de psicopatología llamamos fobias, ¿no? Que son unos trastornos de ansiedad. No obstante, el trastorno de ansiedad, si yo tuviese que elegir uno para mí o para mis hijos, pues buscaría o elegiría una fobia específica, ¿vale? Donde quizá el elemento más importante en cuanto a la distinción con los miedos normales es el nivel de desproporción que tienen y el nivel de alteración que provoca en el niño o la niña en el transcurrir del día a día, ¿no? Son tremendamente desadaptativos, ¿no? Seguramente ustedes tengan pues miedos, algunos miedos específicos, quizá animales, insectos, cucarachas, quizá volar, quizá sitios oscuros o alturas, etcétera, ¿no? Pero técnicamente igual no cumplen los criterios diagnósticos para que podamos decir que tienen ustedes una fobia, ¿vale? Miren, aquí les pongo un poco cuáles son los criterios diagnósticos según los manuales, en este caso el manual de la Organización Americana de Psiquiatría, la APA, que genera un manual que explica cómo se clasifican los distintos trastornos, ¿no? Los criterios aquí para establecer una fobia específica, es decir, un miedo desproporcional e irracional a algo concreto, ¿vale? Son los siguientes. Se habla de miedo o ansiedad intensa por un objeto, situación específica: volar, alturas, animales, de tipo daño, sangre, etcétera, ¿no? Y hablamos de miedo o ansiedad intensa. Fíjense ustedes cómo no vemos ningún tipo de distinción, ¿no? Esos niveles tan elevados, nos da lo mismo hablar de miedo que de ansiedad. Vale. Sí que nos va a hacer una apreciación, es que con respecto a los niños, el diagnóstico como tal de la fobia es el mismo, pero la expresión puede ser diferente, ¿no? Entonces, frente al adulto, en el niño se puede expresar con un llanto, con una rabieta, con una respuesta de bloqueo, de quedarse paralizados o aferrarse a esa figura que en ese momento está allí, esa figura vincular, papá, mamá o lo que sea, ¿vale?
¿Qué es lo que va a ocurrir o qué requisitos tenemos? Que ese objeto, esa situación, esa persona, ese algo, esa cosa, casi siempre provoque un miedo, una ansiedad inmediata. Y además, cuando anticipo que me voy a enfrentar a ese miedo, pues ya voy a experimentar ansiedad. ¿Qué vamos a hacer una vez que tengamos ese miedo? Pues lo que vamos a tratar de hacer es evitarlo en la medida de lo posible, y si no puedo evitarlo y tengo que permanecer junto con ese estímulo fóbico, pues vamos a aguantar a costa de un elevado malestar. Si ustedes tuvieran una fobia específica o un miedo sin que llegue a cumplir los criterios de diagnósticos, todos ustedes seguramente serían capaces de explicarme que no lo pueden evitar, saben que es desproporcionado, saben que esa araña o esa avispa o ese avión en principio no les va a pasar nada, y entienden que existe una desproporción, que es un tanto irracional, pero me van a decir ustedes que eso, que lo saben, no lo pueden evitar. ¿Vale? Que no lo pueden evitar. Lo que pasa es que en los niños y niñas este concepto de desproporción, de irracionalidad, ellos no lo van a tener, ¿vale? Igual que nosotros desde una mirada adulta podemos entender que es un miedo desproporcionado, irracional, que no sé por qué lo tengo, pero lo que me pasa es que no puedo evitarlo. En los niños este reconocimiento no tiene por qué estar ahí, porque ellos desconocen, están en ese proceso de adquirir qué es normal y qué no lo es. Y lógicamente en estas edades es imposible o muy difícil que puedan encontrar esa idea de irracionalidad, ¿vale? Bueno, el miedo, la ansiedad o la habitación es persistente y dura al menos 6 meses. Ese es el criterio temporal que vamos a establecer para que expliquemos que ya no es un miedo normal, sino que empieza a ser patológico. Nos damos un margen de 6 meses porque tanto en adultos como en niños pues pueden aparecer nuevos estímulos que nos generan miedo, y lo normal es que en un proceso de habituación, de aprendizaje, bueno, pues consigamos adaptarnos y vencer a ese miedo, ¿no? Pero cuando ese miedo, esa ansiedad permanece temporalmente un tiempo razonable, pues podríamos hablar ya de una fobia como tal, ¿no? Y el criterio que yo digo que ustedes es difícil que cumplan es el último criterio, el criterio F, ¿no? El miedo, la ansiedad o la habitación causa malestar clínicamente significativo, que es verdad que cuando yo tengo miedo a una araña, o a la oscuridad, o a los ascensores, o a las inyecciones, o a las tormentas, o a determinados animales, pues lo puedo pasar realmente mal, ¿no? Lo que pasa es que en pocas ocasiones esto genera una interferencia en nuestro día a día, ¿no? No se cumple ese criterio de limitación a nivel de adaptación. En el funcionamiento, nosotros, si yo tengo miedo a volar, pues lo que haré es evitar volar en la medida de lo posible. Y si me tengo que ir de vacaciones y consigo un medio alternativo a volar, pues ir en tren, puedo ir en coche, bueno, pues tardaré más, será más tedioso, pero lo normal es que no afecte demasiado en mi vida, ¿no? Este es un poco el criterio que nos excluye a muchos de nosotros que tenemos miedos a determinadas cosas, el no cumplir los criterios o todos los criterios diagnósticos para que nos regalen un diagnóstico de fobia específica, ¿vale? Que esto es lo que suele ser lo más normal. Existen distintos tipos con distinta intensidad, ¿no? ¿Por qué hay niños más allá de las fobias y que algo se convierta en un problema serio, ¿no? De patológico? ¿Por qué hay niños y niñas que son tan miedosos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Porque si ustedes tienen distintos hijos, pues verán que hay algunos que son razonablemente tranquilos, pues tienen un miedo proporcionado, sí que aparecen esos miedos evolutivos, pero no se convierten nunca en un problema serio, grave, ¿no? Que tengan que consultar a un especialista. Y a lo mejor otro de sus hijos o sus hijas pues sí que presentan niveles de miedo más intensos, más duraderos, o mucho más asustadizos. Todo desde edades muy tempranas se ve muy bien, ¿no? Cuando tienen 1 año. Bueno, pues es que hay un factor en todos nosotros que es un factor temperamental que tiene que ver con el tipo de cerebro que todos tenemos, ¿no? Igual que tenemos pues una predisposición a padecer una serie de enfermedades, pues, y tenemos una predisposición a nivel genético
pues tenemos una tendencia a ser rubios, morenos o lo que sea. También a nivel de heredabilidad, pues papá y mamá nos van a conceder un tipo de cerebro que puede ser más reactivo y más miedoso, por decirlo así, ¿no? En términos se llama un temperamento inhibido. El temperamento es esa parte de nuestra personalidad que tiene que ver con, si fuéramos coches, imaginen ustedes, con el tipo o el modelo de coche que somos, ¿vale? Más allá y que no está influenciado por el recorrido que hacemos en nuestra vida, ¿vale? Entonces, hay niños con temperamento difícil, niños con temperamentos fáciles, distintas clasificaciones de temperamento, ¿no? Pero hay uno que es el temperamento inhibido, que más o menos afecta a un 7% de los niños, que son estos niños mucho más miedosos, mucho más reactivos, más difíciles de calmar, que toleran menos o con mayor dificultad los cambios, donde la percepción de amenaza ya desde edades muy tempranas, ¿vale? Son muy elevadas. Yo, en términos cariñosos, lo denomino mariangustias, ¿no? Para que entiendan ustedes, ¿no? Pues hay niños que son así, ¿vale? Y contra eso no podemos hacer nada, ¿vale? Contra eso no podemos hacer nada, viene de serie. No podemos cambiarlo. Lo que sí podemos cambiar un poco es la contingencia. ¿Qué hacemos con estos niños que son más miedosos, ¿no? Este tipo de temperamento más inhibido, más miedoso, pues genera o supone una activación y una sensibilidad mayor a un sistema de miedo que tenemos todos nosotros. Se llama el sistema de lucha, huida, bloqueo o congelación, freeze en inglés, ¿vale? Tenemos en todos nosotros unos sistemas muy básicos de aproximación o de tendencia a acercarnos, a aproximarnos a estímulos o situaciones que son recompensantes para nosotros, apetitivas, por ejemplo, conseguir comida, en términos de especie, pues reproducción, etcétera, ¿no? Se llama sistema de aproximación conductual. Si fuese un amigo nuestro, sería ese amigo valiente que ve oportunidades y la capacidad de ver o encontrar premios y cosas que le agradan en el entorno en el que está. Entonces son niños que no tienen mucho miedo, son un poco temerarios y dicen, ay, aquí hay cosas buenas, ¿no? Entonces tratan un poco de aproximarse, son mucho más exploradores, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces esto se llama sistema de aproximación conductual. Por otro lado, tenemos este sistema un poco que es nuestro amigo miedoso y temeroso que me dice, sácame de aquí, ¿no? Vamos a morir, aquí donde estemos, vamos a morir, y da, pues, distintos tipos de respuesta, ¿no? Puede ser de huida, de lucha o de bloqueo, en función de la distancia espaciotemporal en la que se encuentren, ¿no? Si yo veo algo que me genera mucho miedo y puedo escapar y está lejos, pero se está aproximando mucho, pues lo que haré es marcharme, dar esa respuesta de escape. Esto se ve muy bien en los documentales de la 2 cuando hablan de los animales en la sabana africana, donde están los leones, que serían el peligro potencial, y yo soy una cebra o un grupo de gacelas o lo que sea. Bueno, pues mantenemos, como estamos vigilantes, mantenemos esa distancia, y si el depredador se aproxima demasiado, pues lo que vamos a hacer es huir, salir volando de allí, ¿no? Si me he despistado un poco porque estaba comiendo y no me he dado cuenta que el depredador está demasiado cerca, pues puedo dar esa respuesta un poco de bloqueo, de quedarse paralizado, que tiene la función un poco adaptativa de, con un poco de suerte, el depredador que detecta mejor animales en movimiento, con un poco de suerte no me ve, ¿vale? Y el sistema de lucha, pues cuando ya el león indudablemente está demasiado cerca y es evidente que me quiere comer, pues lo que voy a hacer es luchar por mi vida, ¿vale? Entonces, en función de este mismo sistema, este sistema de miedo o de pánico que trata de mantenerme vivo, pues lo que va a dar es distinto tipo de respuesta en función de lo cerca o lo lejos que esté la amenaza y si existe o no capacidad de escapar de esa situación o no existe, ¿no? Con esa tendencia clara de que si podemos evitar o escapar de la situación, pues vámonos de aquí, ¿vale? Luego, estos dos sistemas, estos dos amigos, el muy miedoso y el muy valiente, tienen otro sistema, otro amigo intermediario, que es el sistema de inhibición conductual, que tiene que ver con la ansiedad. Es ese amigo que nos detiene a los dos y que nos para y nos dice, bueno, tú ves muchos premios, vamos para un momento, porque aquí nuestro amigo el temeroso ve muchos peligros, y es el que de alguna forma media
o trata de buscar una solución entre los dos, ¿no? Y lo que va a hacer es generar más una respuesta de ansiedad, ¿no? De evaluar la situación, de ver qué está pasando aquí, etcétera, ¿no? Para no hacer caso siempre al amigo muy, muy miedoso, a la respuesta de pánico, ni hacer mucho caso tampoco al aventurero explorador que solo ve oportunidades pero no ve amenazas, no ve peligro, ¿vale? Entonces lo que va a ocurrir en estos niños que tienen este temperamento más inhibido es que tienen una sensibilidad especial y una reactividad especial con este sistema de lucha-huida. Entonces van a valorar como potencialmente peligroso situaciones que a lo mejor son razonablemente ambiguas, ¿vale? Esto sería un poco la base temperamental, sin que medie aprendizaje, pero también es verdad que a medida que nos vamos desarrollando, pues vamos aprendiendo también a adquirir determinados miedos o determinadas fobias. ¿Cómo se adquieren? Bueno, pues existen muchas, muchas maneras de hacerlo, ¿vale? O sea, que de base ya puedo tener una tendencia un poco a ser temeroso, a experimentar mucho miedo, pero además me pueden ocurrir cosas a lo largo de mi desarrollo, ¿no? Una forma de adquirir miedo sería, bueno, pues un aprendizaje por condicionamiento clásico, por una experiencia directa. Yo no tengo miedo a los perros, en principio los perros pues podrían ser un estímulo razonablemente neutral, un animal bueno que me genera cierto nivel de alerta, pero que no lo huyo, que no me da miedo, simplemente cuando soy pequeñito pues me aproximo a él de forma cautelosa porque es grande, porque no sé qué es lo que ocurre, pero si en una de estas situaciones un perro me muerde y tengo una mala experiencia, pues lo razonable es que yo haya aprendido a tener miedo a partir de ahora a los perros, porque una vez uno me mordió, me empujó, etcétera. Entonces, desde entonces tengo miedo, ¿vale? A lo mejor no me ha pasado a mí nada directamente, pero he visto cómo le ha pasado a los otros, ¿no? Viendo que a mí no me mordió ese perro, pero le mordió a mi amigo. Entonces, a partir de ahí, sin tener una experiencia directa, pues he aprendido a tenerle miedo porque he visto lo que le ha pasado a otro compañero mío o a otro amigo mío, ¿vale? Eso se llama aprendizaje por modelado. Y también algunos miedos se adquieren de esta manera, ¿vale? Otra forma de adquirir miedos, o que puede ser complementaria, no es tanto porque me haya pasado nada peligroso, ni haya tenido una mala experiencia con un animal, por ejemplo, ni he visto cómo le ha pasado a otra gente, pero es verdad que muchas veces nosotros mismos, los adultos o hermanos mayores, pueden transmitir información, ¿no? Van contando que hay cosas que son muy peligrosas y se llama un poco por transmisión de modelos cognitivos, ¿no? Me van inoculando un poco esa idea de que hay determinados animales, peligros, estímulos que son como muy peligrosos. Entonces, cuando yo me enfrento a ellos por primera vez, o si no tengo mucha experiencia, pues lo que va a ocurrir es que me da o me surge esa respuesta de miedo, ¿vale? Y otra manera de adquirir miedos, pues es a través de medios de comunicación donde ven películas de miedo, cosas de terror, entran en YouTube, los hermanos mayores empiezan a ver no sé qué, y entonces luego por la noche, obviamente, tienen miedo, ¿vale? Este serían un poco las formas de adquirir los miedos, ¿vale? Por un lado, tenemos un cerebro más predispuesto, con una mayor predisposición a responder a estímulos un poco amenazantes. Tengo una tendencia a ver peligro donde no lo hay y por otro lado me pueden haber pasado cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un miedo? ¿Cómo se mantienen los miedos? Porque lo he podido aprender, tengo esa tendencia quizás a experimentar o responder de forma más ansiosa, mediosa a determinados estímulos. Bueno, pues se mantienen normalmente porque una vez que lo hemos aprendido y como es una situación que vivimos de forma desagradable, pues lo que vamos a hacer todos es tratar en la medida de lo posible de evitar esos estímulos fóbicos y en la medida que puedo evitar, si tengo miedo a los perros, a las arañas o a volar o a los médicos, en la medida que puedo evitar ir a sitios donde me pueda encontrar perros, arañas, etcétera, pues mejor que mejor, ¿no? Aunque eso suponga muchas veces pues perder más tiempo, rodear sitios para volver a casa, etcétera, ¿no? Por un lado, la respuesta lógica sería evitar, y si de repente no puedo evitar y me encuentro con ese estímulo fóbico, lo que voy a hacer es escapar de allí, ¿no? Huir. ¿Qué ocurre cuando yo evito y cuando sobre todo escapo? Bueno, pues que al final si lo que yo he hecho es tener miedo a un perro y corriendo lo que hago es me marcho, me pongo lejos de ese perro y veo que la ansiedad y el miedo desaparece, ¿vale? Voy a tener una respuesta de alivio y voy a aprender a escapar de esa situación.
¿vale? Esto se llama reforzamiento negativo, que es la tendencia que tenemos todos nosotros de huir o de escapar de aquello que nos disgusta. Entonces, esa conducta de evitar esa evitación, ya sea más activa o más pasiva, o de escapar de esa situación en la que está el estímulo fóbico, aquello que me da miedo, pues cuando yo salgo corriendo y me alejo lo suficiente, la respuesta es de alivio, de tranquilidad, empiezo a estar bien. Lo que ocurre aquí es que lo que vamos a hacer es ir adquiriendo, teniendo pequeñas experiencias de reaprendizaje. Yo tenía miedo a los perros y cada vez que veo uno vuelvo a experimentar ese miedo, vuelvo a experimentar esa ansiedad que me viene a confirmar que los perros son muy peligrosos. Es verdad que luego dando esa respuesta de evitación-escape, yo luego ya me siento bien. ¿Vale? Pero lo que hacemos es mantener un poco los miedos, ¿vale? En general, todos estos miedos se adquieren como se adquieran, que da igual, que no siempre es fácil identificar cómo fueron aprendidos. Podemos tener de serie quizás pues un cerebro más reactivo y más miedoso, pero siempre, siempre, siempre se van a mantener por esas conductas de evitación y escape, ¿no? Además, fíjense ustedes que si cuando intentamos que los niños pues vayan venciendo estos miedos, ¿no? Y decimos que no pasa nada y lo pasan realmente mal y al final acabamos escapando, marchándonos de allí, pues en la experiencia del niño hay un reaprendizaje, ¿no? Todavía tienen o adquieren esa idea de que eso es peligroso, que han experimentado mucho miedo, que han experimentado mucha ansiedad, ¿vale? Y así es como se mantienen. Entonces, ¿cómo combatimos estos miedos? ¿Cómo hacemos que o bien miedos evolutivos de cierta intensidad o miedos quizá un poco más elevados, con mayor protagonismo, que empiezan a ser, bueno, más desadaptativos, interfieren un poquito más? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues la única manera de superar el miedo es enfrentarse a él. ¿Vale? Es la única forma. Vamos a suponer que hay un aprendizaje, que hemos aprendido a tener miedo a cosas que inicialmente no nos deberían dar tanto miedo o nos deberían dar miedo durante un periodo de tiempo razonable que se coincide con ese estadio evolutivo, con esos medios evolutivos, pero que de alguna forma persisten, ¿no? Entonces ya empieza a no ser tan adaptativo, empieza a interferir. Bueno, pues ¿cómo tenemos que enfrentar estos miedos? Pues si fuesen ustedes, como ustedes son adultos, yo le puedo explicar cómo funciona el miedo, cómo funciona la ansiedad, cómo funciona esa respuesta fisiológica y que las emociones pues alcanzan una intensidad máxima y luego empiezan a bajar por una cuestión mera de agotamiento de respuesta fisiológica. No podemos estar enfadados 5 horas, no podemos estar igual de alegres o entusiasmados durante 5 horas, sino que las emociones pues tienen un desarrollo, un pico, llegan a un punto máximo y luego tienden a disminuir, ¿no? Entonces la idea, yo a ustedes les puedo explicar en terapia cómo funciona el miedo, les puedo explicar esta respuesta de evitar y de escapar, que es en definitiva lo que mantiene el problema. Pero con los niños no lo podemos hacer así, ¿vale? Porque con los niños no tienen esa capacidad de entender lo que está pasando y a ustedes les puedo convencer que merece la pena pasar un poquito de miedo para librarse de ese miedo de una vez por todas, pero con los niños no. Entonces, con los niños siempre lo vamos a hacer un poco por aproximaciones sucesivas, ¿no? Por poquito a poquito, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que no hacer antes de ver en detalle qué hay que hacer? Bueno, pues aquí ustedes van a ver algunas cuestiones lógicas, ¿no? Que van a decir, bueno, me parece normal, pero no siempre esto ocurre, ¿vale? No siempre esto ocurre. Una cosa que no tenemos que hacer es sobreproteger, ¿vale? Los miedos evolutivos a priori tienen esa función de anticipar y señalar peligros, pero también, y esto es muy importante, de que el niño por sí mismo, con nuestra ayuda leve, ¿no? Con nuestro apoyo, con nuestro soporte, que desarrolle estrategias de enfrentar ese miedo. Entonces no nos interesa sobreproteger a los niños, protegerles de todo aquello que les genera miedo y ansiedad. No les vamos a lanzar al ruedo para que se enfrenten a las cosas que más miedo le dan, pero de alguna forma sí que tenemos que generar ese sentido de capacidad de que poquito a poquito ellos pueden enfrentarse a aquello que les resulta difícil o que les genera miedo o que les resulta ansiedad, ¿no? Si tenemos ese estilo sobreprotector que protegemos de todo aquello que les da miedo, es verdad que a corto plazo, pues bueno, el miedo va a desaparecer, pero también les damos o les generamos un sentido de incapacidad, de no poder enfrentarse a aquello que temen, ¿no? Y eso va a generar una dependencia siempre en la figura del adulto. No queremos eso, ¿vale? No queremos tampoco ridiculizar, que dicho, visto desde fuera parece como, bueno, ¿quién se va a reír de un niño o una niña pequeña que tiene miedo? Bueno, pues a veces ocurre,
A veces ocurre porque decimos, en el caso de los niños, no seas niña, porque parece que con las niñas está más permitido esas respuestas de miedo, es una cuestión cultural, ¿no? De socialización, de roles masculinos y femeninos, donde a las niñas se les permite más esa respuesta de ansiedad, de miedo, y a los niños menos, incluso le decimos no seas niña, ¿no? Se les dice. Pero aparte nos podemos llegar a sorprender y ridiculizar el hecho de que le dé tanto miedo, ¿no? Y sorprendernos. No digo que sea lo más común, pero a veces pasa. A veces también cuando esa respuesta de miedo empieza a tener ya cierto nivel de malestar, ¿no? De interferencia, lo que vamos a hacer es enfadarnos. Nos enfadamos porque, y es lógico que nos enfademos, y a veces esto nos cuesta manejarlo, pues porque imagínense, pues han llevado a sus hijos o a su hija a una excursión o una excursión al parque de atracciones. Y llevan ustedes guardando una hora a cola, porque le ha dicho que sí, que quería montar en la montaña rusa y después de esperar una cola de una hora en la montaña rusa, justo cuando van a subir, pues su hijo o su hija dice que ni hablar, ¿no? Y entonces, pues al final uno se molesta. O también muchas veces se enfadan o le da mucha pena, pues porque en un cumpleaños, en alguna actividad social, todos sus compañeros están participando y el niño o la niña da esa respuesta de bloqueo, de que le genera mucho miedo, pues yo qué sé, tirarse de una tirolina, por ejemplo, o entrar a un espectáculo de luces que es divertido y valorado como muy agradable y divertido por todos sus compañeros y a él o a ella le da miedo, ¿no? Entonces, muchas veces nos movemos en la ambivalencia de enfadarnos un poco porque nos parece muy desproporcionado cuando tienen miedo a la sangre, ¿no? Y tienen una pequeña herida y parece que se va a morir o cuando vamos al médico, entonces a veces sí que nos enfadamos, sí que comparamos con hermanos, ¿no? O intentamos con ellos razonar desde la lógica, ¿no? De que no va a pasar nada, de que no hay ningún monstruo, de que aquí estamos bien, etcétera, ¿no? Entonces, razonar con niños tan pequeños no tiene ningún sentido. Pues si fuesen niños más mayores, podríamos tratar de explicar, ¿no? Desde el raciocinio. Pero como aquí impera mucho el pensamiento mágico, esa falta de distinción entre lo real y lo imaginario, el razonar, el comprobar con ellos, pues a veces les va a costar mucho, ¿no? Entonces, esto es lo que no tenemos que hacer. Esto es lo que no tenemos que hacer. A veces también amenazamos con castigar con aquello que le da miedo, ¿vale? Que no suele ser lo habitual, pero a veces pues no somos padres ni madres perfectos y si nos puede escapar alguna amenaza velada con pues vas a ir a tal sitio o te llevo a la habitación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, no vamos a sobreproteger, no vamos a dar más recorrido al miedo y a la ansiedad que de lo que debería tener, sí que vamos a ofrecer seguridad, pero no vamos a permitir que obtenga un beneficio secundario un poco de ese miedo, ¿no? De sobreproteger en exceso. ¿Cómo lo trabajamos entonces? ¿Qué podríamos hacer? Pues miren, aquí el elemento más importante, lo más destacable que tenemos que trabajar es, bueno, pueden ser unos miedos evolutivos o pueden ser unos miedos que crucen ya ese límite de miedo evolutivo, que empiezan a tener cierta intensidad, que pueden ser una fobia o no, eso nos da un poquito igual, si cumple criterios diagnósticos o no. Pero lo más relevante aquí a la hora de abordar o ayudar a nuestros hijos a enfrentar estos miedos es el tema de graduar o dosificar, ¿no? El tema de ir por aproximaciones sucesivas. Es como si tuviésemos que elaborar una escalera de miedos donde los peldaños inferiores sean aquellas cosas que me generen menos miedo y los peldaños superiores serían aquellos elementos que me generan más miedo, ¿no? Puedo tener distintas escaleras de miedo, ¿vale? ¿Cómo gradúo? ¿Cómo establezco esos niveles? Pues esto quizá a veces es lo más difícil un poco, ¿no? Si fuesen ustedes, si con los adultos se hace o se aplica pruebas de tolerancia, es decir, le vamos exponiendo a la persona a aquello que teme para ver cuánto es capaz de aguantar. Con los niños esto no, obviamente no es aconsejable, ¿no? Pero de alguna forma sí que tenemos que graduar o medir. Entonces tenemos distintos criterios, ¿no? Podemos ver un poco uno es la distancia, si tengo miedo a un perro, a qué distancia el niño es capaz de aguantar, ¿no? Y ver que no da esa respuesta de miedo. Uno también es el criterio temporal, lo próximo o lejano que quede en el tiempo. De alguna forma tenemos que graduar la intensidad, ¿no? Hay inventarios incluso de miedos que se aplican a los papás para ver lo temerosos, en qué áreas los hijos son más temerosos o menos temerosos, ¿no? Eso se puede aplicar. Pero la idea es, bueno, si vamos a ayudar a nuestros hijos a enfrentar estos miedos, ¿vale? Tenemos que medir muy bien. Tenemos que ver qué le genera más o menos miedo
y con qué intensidad para hacer esas aproximaciones sucesivas, para ir pidiéndole desafíos que sean viables de alcanzar, ¿no? No quiero que les enfrentemos a situaciones que sean demasiado difíciles para ellos, porque eso no lo van a conseguir. Entonces, nuestra labor desde la figura de adulto es, vale, tiene miedo a los perros, tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo a los monstruos, tiene miedo a un montón de cosas, a veces son un montón de cosas, pues tengo que graduar cada uno de esos miedos para ver cuál es el punto de partida. Y además nos va a interesar siempre que ese punto de esa escalera de miedos que yo he hecho con mi hijo o con mi hija sea razonablemente estable. Es decir, tenemos que testarla en distintos momentos. No vaya a ser que lo que yo he visto un día que le da poco miedo, al día siguiente o dentro de 2 semanas le dé un miedo intenso y es exactamente la misma situación. Entonces, si vamos a construir una escalera de miedos, yo quiero que esa escalera de miedos sea razonablemente estable. Me puede variar un poquito en intensidad de miedo, pero un poquito. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graduar, ver cuál es nuestro punto de partida y ver cuál es la respuesta de ansiedad que tiene, más o menos. Ansiedad, miedo, me da en términos de intervención, me da un poquito igual. ¿Vale? Entonces ya tengo yo el contexto, toda la fotografía de que le da más o menos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo les enseñamos a enfrentar el miedo? Yo cuando los tengo en consulta y tratamos temas de este miedo, de miedos, de ansiedades, normalmente no les pido que sean súper valientes, porque súper valientes es algo que la valentía en un niño que tiene mucha ansiedad o mucho miedo es difícil de encontrar, que el niño te reconozca que es muy valiente. Pero sí que podemos hacer es pedirles o animarles a que sean un poquito valientes, porque un poquito valientes sí que lo van a comparar, un poquito valientes sí que te van a decir que son, ¿no? Entonces, en ese sentido, pueden trabajar con él en enseñarles a enfrentar los miedos, donde van a tener que ser no súper valientes, que es muy difícil para mí, sino un poquito valientes. Y nosotros tenemos que tener esa función de animar, de generarles expectativas de eficacia, de que son capaces, de que confían en ellos, y vamos a premiar de alguna manera el ser valientes frente al tener esa ansiedad. La ansiedad no la vamos a castigar, pero tampoco la vamos a premiar, o el miedo. No, lo que vamos a premiar es la valentía, que es ir aproximándonos, acercándonos a lo que nos da miedo poquito a poquito, ¿no? Y entonces aquí, ¿cómo premiamos la valentía? Pues de muchas maneras, ¿no? Podemos generarles incentivos de que si consiguen aproximarse o vencer o acercarse un poquito a aquello que les da miedo, les damos algún tipo de premio, algún tipo de reforzador poderoso para ellos, podemos generar todo un sistema de puntos para ver cuánto tiempo es capaz de acercarse, del tiempo que esté ahí, y le vamos dando incentivos. La idea es generar ese equilibrio entre lo que puede ganar por ser valiente, más allá de superar ese miedo, más allá del reforzamiento social que le demos nosotros de lo has hecho muy bien, has sido muy valiente, estoy muy contento, de animarle, eres mayor, que a los niños de esta etapa les gusta ser mayor, etcétera, pues además tener algún incentivo, algún premio que les guste, que les satisfaga, alguna actividad especial y que un poco les incite a ser todavía quizá un poquito más valientes. Entonces aquí pueden utilizar ustedes economías de fichas o pueden utilizar muchas cosas, ¿vale? Pero la idea es, ¿no? Una vez que yo tengo esas aproximaciones sucesivas, tengo hecha o elaborada la escalera de miedos, vamos a incentivar y premiar el que se vayan aproximando, ¿no? Una cosa que a mí me gusta también es sacar el miedo fuera, ¿no? A veces dentro de todo lo que sea trabajar con metáforas, elementos visuales, nos gusta, ¿no? Y entonces a mí me gusta especialmente sacar el fuera de ello, el miedo fuera o la ansiedad fuera de ellos, ¿no? Me gusta porque no quiero que ellos se identifiquen con el problema, ¿no? Como que atribuyan a esa responsabilidad de que ellos tienen el miedo. Entonces, sacarlo fuera significa tratar el miedo a la ansiedad como si fuese un monstruo, como si fuese, sí, un monstruo normalmente, que además me va a servir para luego a la hora de graduar con ellos, como en estas edades tan pequeñitas, pues hacer el monstruo más o menos pequeño, ver si estoy alimentando con mi miedo a ese monstruo para que se haga más grande o hacerlo más pequeño. Entonces quiero sacar el miedo de ellos, diferenciarlo, que no crean que ellos son su miedo, sino que el miedo es algo que ellos experimentan, que se les cuela como una especie de monstruo, pero que ellos tienen que aprender a manejar. ¿Vale? A veces también me sirve sacarlos fuera, meterlos en cajas de miedos,
ponerlo como un agente externo a ellos para que no crean que ellos tienen el problema, desculpabilizarles de alguna forma o de alguna medida a la hora de manejar esos miedos, ¿no? Pues es que se te ha metido el miedo, el monstruo del miedo, y entonces, claro, pues así es tan difícil, a ver qué hacemos con él, ¿no? Jugar un poco con este lenguaje para decir, el problema no eres tú, el problema es el miedo o la ansiedad, ¿no? Aquí tienen una imagen del Gremlin, hay una colección de libros, está en inglés, pero bueno, que a mí me gusta, es verdad que son para niños un poco más mayores, ¿no? Que se llama Starving the Anxiety Gremlin, que es como matar de hambre un poco al gremlin de la ansiedad, y otro de ira, de enfado, pero va en la línea de esta idea de se te ha metido un monstruo del enfado, se te ha metido un monstruo de la ansiedad, del miedo, y entonces tenemos que matarlo de hambre, tenemos que hacerle que sea pequeñito y que lo podamos manejar. Entonces, esto es una de las claves que a mí me gusta mucho trabajar con niños pequeñitos, ¿vale? Y luego, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues hablábamos antes que los miedos a veces se adquieren por viendo a los demás, ¿no? Pues se ha caído en bicicleta y entonces me da miedo la bicicleta, me ha mordido un perro, el y entonces, pues ahora tengo miedo a los perros, veo cómo sale un niño llorando del médico, y entonces, pues ahora, cuando tengo que entrar yo, lógicamente tengo miedo porque algo le ha pasado a este. Bueno, pues igual que podemos ver o aprender a tener miedos o a intensificar esos miedos que a priori eran como más leves o no demasiado graves, pues lo que puedo hacer es utilizar de nuevo, ¿vale? Otros observadores, otros modelos para ver cómo vencen ese miedo y que se enfrentan a ese estímulo fóbico. Aquí, por ejemplo, la idea es que si yo tengo miedo a los perros, pues una cosa que me puede ayudar es desde cierta distancia yo observar cómo hay un niño que sí que se acerca a ese perro, que sí que jugaba con él. Y entonces empiezo a tener evidencia real de que eso que yo consideraba que era amenazante, peligroso para mí, pues a este niño no le está haciendo nada, ¿no? Entonces la idea es primero observar y luego participar. Y luego participar, animarle a que junto con ese niño, pues ahora te toca a ti, acércate, acarícialo, etcétera, ¿no? Entonces estará como ciertamente ambivalente. Aquí hay que mantener mucho la calma y tener una cara de estamos seguros, porque si no sabe valorar, le da cierto miedo, ustedes van a ser la referencia en lo que ellos se van a fijar, y si su cara es de miedo, entonces él va a experimentar miedo, ¿no? Es el fenómeno de un poco de contagio. Entonces, con esa confianza de acércate tú, tenemos una experiencia positiva donde ha vencido ese miedo y el perro no le ha hecho nada, y empezamos a cambiar, ¿no? A desaprender ese miedo aprendido y a perder el miedo al perro, a aprender el miedo a la oscuridad, a muchas cosas. ¿Vale? Aquí sí que va a ser importante que los modelos que utilizamos sean niños con los que él se pueda identificar. ¿Vale? Niños de la misma edad o razonablemente de la misma edad, porque la idea es transmitir de si este es igual que yo y ha podido, yo también puedo. Cuando el modelo es excesivamente competente, es un mayor, es un adulto, etcétera, la lectura que puede hacer el niño o la niña es que ellos no son tan grandes ni tan mayores como para poder enfrentarlo. Entonces, no siempre los padres sirven como modelo. ¿Vale? Lo ideal sería buscar un modelo con el que el niño se pueda identificar. ¿Vale? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y que lo vamos a tratar de hacer es cambiar emociones. ¿Vale? Cambiar emociones, lo que tenemos aquí nosotros con determinado miedo es una situación, una persona, un estímulo, lo podemos llamar de distintas maneras, en función de lo que sea, ¿no? Pero que de alguna forma se ha asociado al miedo y a la ansiedad. Entonces, la lógica, lo que pretendemos hacer es generar emociones incompatibles con la ansiedad. ¿Vale? Hay distintas maneras de generar emociones incompatibles con la ansiedad, cambiar emociones. Entonces, una es la alegría, la diversión, etcétera. Ahora veremos cómo lo podemos hacer. ¿Vale? Algo que cambiemos la emoción de miedo y de ansiedad por una emoción de alegría. Esto se puede hacer, ahora les explico cómo. También, y esto que igual lo han podido ver ustedes, una respuesta incompatible con el miedo, con la ansiedad, o si no incompatible, al menos pueden coexistir las dos, es la emoción de enfado. ¿Vale? Y a veces esto ocurre de manera espontánea. Imagínense un poco el perro, ¿no? Que me da miedo, que me asusta, que en ese movimiento el perro me empuja un poco y casi me tira para atrás y me da cierto miedo. Verán ustedes que muchas veces el niño lo que hace es enfadar. El niño o la niña se enfada.
¿no? O cuando se hacen daño con cosas, ¿no? Se enfadan. Entonces le dicen malo, 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 ¿vale? Pues enfadarse, ¿vale? Aunque sea una emoción que decimos, bueno, no lo quiero enfadado, pero fíjense que enfadarse es una respuesta de aproximación, ¿vale? De ir, de atacar, de enfrentarse a ese estímulo que genera miedo. Entonces lo que hacemos es cambiar el miedo por el enfado. Y aunque no queremos que sea la respuesta que se quede finalmente, sí que es una respuesta emocional válida porque implica aproximarse a eso que nos da miedo. Eso ya les digo que muchas veces lo pueden observar ustedes de forma natural, ¿no? Que se enfaden con él, etcétera, ¿no? Pero enfadarse ya es ir hacia lo que nos da miedo en vez de escapar de lo que nos genera miedo o ansiedad. ¿Vale? Entonces pues podemos verlo, lo podemos enfádate con él, acércate, regáñale, etcétera, ¿vale? Al final es una respuesta de cierta valentía. Si la idea es disminuir el miedo, la ansiedad, y entendíamos que todas las emociones tienen un triple sistema de respuesta y tanto el miedo como la ansiedad lo que van a suponer es unos niveles elevados de activación, unos elevados niveles de activación, eso autonómica, que eso lo van a encontrar, ¿no? Seguro, a nivel motor, pues van a dar esa respuesta, depende de llanto, bloqueo, rabieta, etcétera. Pueden dar muchas. A nivel cognitivo va a ser un poco más general, más difuso, les cuesta a veces explicar, ¿no? A medida que el lenguaje se va desarrollando, son capaces de explicarlo mejor, pero cuando son muy pequeñitos les va a costar un poco más, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que tanto miedo como ansiedad implica una respuesta de alta activación, que tiene todo el sentido pues, para luchar o salir escapando. Más vale que mi cuerpo esté activado y tenga la energía suficiente como para poder evitar ese peligro. Bueno, pues la idea es disminuir el nivel de ansiedad o el nivel de miedo, disminuyendo la respuesta fisiológica, ¿vale? Con un poco la premisa de si mi cuerpo está tranquilo, consigo desactivar mi cuerpo, eso va a arrastrar por un lado a la respuesta fisiológica y por otro lado a la respuesta motora, ¿vale? Si mi cuerpo me dice que estoy tranquilo, yo estoy tranquilo. Entonces, lo que podemos hacer es enseñar y entrenar a estos niños a disminuir las respuestas de activación. A nivel fisiológico, ¿cómo? Pues existen muchas técnicas que además son fáciles de trabajar y que quizá porque son fáciles de trabajar, porque están a nuestra disposición, muchas veces no utilizamos y es algo que podríamos hacer con ellos, ¿no? Una es la relajación muscular progresiva de Koeppen, que es una técnica de relajación adaptada a los niños, en los adultos se hace a través de ejercicios de tensión, distensión, generando fatiga en distintos grupos musculares y enseñando a discriminar un poco cuando mi cuerpo está tenso frente a cuando mi cuerpo está relajado, ¿vale? Para los niños hacérselo más dinámico, más entretenido, pues generamos una serie de historias en la que tenemos que o bien apretar a un limón, o bien quitarnos una mariposa que se nos posa la nariz, o de repente viene un grupo de elefantes y tenemos que poner nuestra tripa dura porque no podemos escapar y nos van a pasar por encima. Vamos a hacer esos ejercicios de tensión o distensión de una forma sencilla, divertida, lúdica, lo hacemos con ellos y vamos a enseñarles a relajarse, ¿vale? Esto hay que entrenarlo antes, no cuando tienen miedo. Normalmente queremos enseñarles relajación y que aprendan a relajarse ante el estímulo que les genera mucho miedo. Ahí ya es tarde. Esto hay que entrenarlo antes y tener cierto nivel de dominio para luego cuando vayamos a enfrentarnos lo puedan hacer, ¿vale? Si buscan ustedes relajación muscular progresiva de Koeppen, ¿vale? Me falta una I. Lo van a encontrar, está en internet, las fases, no tienen ninguna dificultad. Y otra cosa que pueden hacer es hacerles un entrenamiento de respiración, ¿no? Esa respiración un poco diafragmática, que a través de respirando diafragmáticamente, pues lo que vamos a hacer es activar el nervio vago, que es del equipo parasimpático dentro de nuestro sistema nervioso autónomo. Y en términos generales, no de todo exacto, pero en generales, el sistema nervioso la parte simpática implica activación y el parasimpático implica desactivación en términos generales. Entonces, si nosotros enseñamos a respirar adecuadamente a los niños, esa respiración diafragmática profunda, el nivel de activación va a disminuir.
¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues aquí las claves es entrenarlo muchas veces, poco tiempo, 2 minutitos, 3. No necesitamos que esté mucho tiempo practicando porque no queremos que ni adultos ni niños lleguen a hiperventilar, ¿no? Entonces podemos poner una mano en el pecho y otra en la tripa para enseñarles a que suba la mano de la tripa y la mano que está en el pecho suba poquito. Podemos ponerles un barquito de papel y su tripa tiene que hacer como el oleaje para que suba y baje, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta ahora mucho que tenemos estos relojes deportivos inteligentes que tienen la tasa cardíaca, entonces aunque ellos no manejen el concepto de número, dependiendo de la edad, de una forma muy clara, sí que yo le puedo poner el pulsómetro para ver cómo están en un estado normal y ver cómo pueden, si practicamos la relajación con ellos, luego medimos la tasa cardíaca y les decimos, ha bajado tanto, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, más allá de esa sensación subjetiva que puede ser difícil para ellos de articular, de explicar por una cuestión de edad, tenemos una evidencia física de que la tasa cardíaca ha disminuido y si la tasa cardíaca ha disminuido, pues puede ser indicativo de que el niño o la niña se está relajando de verdad y ellos lo ven, ¿no? Aunque no manejen bien magnitudes, pero nosotros lo podemos hacer, simplificarlo para que lo entiendan bien. ¿Vale? Entonces, esta es otra técnica de si tengo que encontrar una respuesta antagónica a la ansiedad, al miedo que implica activación, bueno, pues voy a trabajar la falta de activación, falta de ansiedad, falta de miedo, porque me va a arrastrar el resto de las ramas y mi cuerpo, el cognitivo y el motor, si mi cuerpo dice que está tranquilo, ¿vale? Se puede hacer fácilmente. Y unas técnicas que a mí me gustan mucho y que me parecen más fáciles también de aplicar es, bueno, por un lado son los cuentos, donde yo puedo contar determinados cuentos. Hay mucha literatura infantil que enseña a enfrentar miedos. Hay que ser un poco selectivo porque hay literatura infantil donde dan esa lectura de que soy muy, muy valiente y que puedo con todo o si tengo miedo, pues acude a papá o a mamá. Bueno, esos me gustan menos, ¿no? Yo me gustan los cuentos o los materiales para trabajar emociones que tienen una parte psicoeducativa, que explican esto que les he contado yo, que tener miedo y ansiedad es normal, que les pasa a todos los niños del mundo mundial, que les explica el triple sistema de respuesta y trabajan con ejemplos o con materiales para que ellos puedan contar. Se puede trabajar en el aula infantil, en asambleas, se puede trabajar en casa con el resto de familiares, ¿no? Se le puede explicar cómo el miedo y la ansiedad también viven en el cuerpo y que ellos identifiquen un poco qué situaciones o cómo sabe su cuerpo que tiene miedo o ansiedad. Esto quizá los últimos años de infantil, 5 o 6 años más fácil, y las cosas que hacemos, ¿no? Pero también nos sirve para ubicar en qué escenarios yo puedo tener miedo, en qué escenarios puedo tener ansiedad y de alguna forma hacerles ver esta parte un poco de motivacional, de motivar el cambio es ver todo lo que se están perdiendo, porque gana el miedo, el monstruo del miedo, la ansiedad, y todo lo que podrían estar haciendo si el monstruo del miedo, la ansiedad, pues es chiquitito y no manda ahí frente a nosotros, ¿no? Como ese componente motivacional. Y a partir de ahí, pues darles estrategias o recursos, o todavía mejor, que ellos puedan aprender recursos a cosas que pueden hacer para enfrentar el miedo. Ese sería un buen esquema de lo que tendría que tener un cuento, ¿vale? Cuando son muy pequeñitos, más sencillos, pero no es tanto la idea que no tengan miedo, sino que tienen miedo y que se les van ocurriendo cosas, porque, ¿qué pueden hacer? ¿Vale? Lo interesante aquí ellos es que desarrollen estrategias de afrontamiento. Si son muy pequeños, yo les animo, les doy pistas, pero me gusta mucho más cuando ellos son capaces de decir, ay, pues puedo hacer esto. ¿Vale? Esto por un lado, cuento, literatura infantil, hay muchos materiales que ya funcionan muy, muy, muy bien. Otra manera de hacerlo, y yo les contaba antes, bueno, vamos a generar emociones de alegría, de disfrute. ¿Cómo podemos hacer eso frente a algo que nos da miedo, por ejemplo, los perros? ¿Vale? Pues hay una técnica que se llama escenificaciones emotivas, que fueron además unos autores españoles que la desarrollaron, y la idea es la siguiente. Nosotros tenemos ya nuestra escalera de miedos elaborada, entonces sabemos que le da más miedo o menos miedo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es jugar. Vamos a jugar, pero no vamos a jugar a una cosa normal, vamos a jugar a ser superhéroes. Superhéroes. Algún personaje, superhéroes, Patrulla Canina, Batman, el superhéroe que toque. En ese contexto lúdico, porque además jugar es el escenario donde todo es posible y donde todo se puede someter a prueba, ¿no? Es ese espacio donde estamos bien. Jugar es una manera de cómo utiliza la mente y podemos
acercarnos a lo que sea. Entonces, fíjense ustedes la idea que bien pensada está. Yo soy pequeñito y no me atrevo a enfrentarme a eso que me da miedo, que es un perro, pero sí, en un contexto de juego, y esto hay que construirlo bien, ¿vale? Nosotros somos superhéroes. El niño o la niña pequeñito será el ayudante de mamá o papá, ¿vale? Y el malo malísimo, adivinen quién va a ser, pues va a ser el perro. Es verdad que el perro tiene que ser un perro razonablemente tranquilo, ¿vale? Puede ser el perro, puede ser el monstruo de la oscuridad, puede ser lo que sea, pero en un contexto de juego, de disfrute, donde haya ese disfrute, nos vamos aproximando poquito a poquito, me acerco yo y de repente yo puedo ser Batman y Robin, ¿no? Yo soy Batman, el niño es Robin y en ese contexto nos acercamos al perro, al malvado perro come ciudadanos o lo que sea, y yo en un momento dado desfallezco un poquito y le digo, Robin, ayúdame. Y entonces Robin, si está involucrado en el juego, es capaz de acercarse y de aproximarse a mí, que estoy cerquita del perro, y al final le vencemos. ¿Vale? Entonces, lo que está pasando aquí es que yo me estoy exponiendo, estoy acercándome, estoy junto a o con ese estímulo que me generaba miedo sin experimentar miedo y estoy experimentando disfrute, alegría, etcétera. ¿Vale? Entonces le estamos dando la oportunidad al niño o la niña que desaprenda ese miedo que tiene y que empiece a asociar, ¿vale?, ese estímulo fóbico con determinado nivel de disfrute, etcétera, con una respuesta antagónica a la ansiedad que es la alegría. Entonces, con niños pequeños me parece una técnica que funciona muy, muy, muy bien. ¿Vale? Hay que dedicarle cierto tiempo, eso sí. ¿Vale? Vamos a tener primero nuestra escalera de miedos bien construida. Vamos a poner también esos incentivos. Vamos a decirle que es mayor, que lo puede hacer bien. Vamos a utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para animarle a que se aproxime a eso que le da miedo. Podemos hacer, yo qué sé, el tiempo de jugar al escondite a oscuras. Podemos jugar a ver cuánto tiempo puede aguantar con los ojos cerrados, dependiendo un poco de lo que nos dé miedo, ver cómo nos las ingeniamos para acercarnos a eso en un contexto lúdico. Funciona muy bien. A mí las escenificaciones emotivas me dan siempre muy, muy buen resultado, ¿vale? Y luego otra cosa que podemos hacer, además en estas edades, en concreto en estas edades, si son prisioneros de ese pensamiento mágico, de esa dificultad de distinguir lo real de lo imaginario, pues en vez de razonar con ellos y desde una reestructuración cognitiva que hablaríamos en niños más mayores o en adultos, ¿vale? En vez de enseñarles a pensar bien, que se puede hacer, pero en términos muy, muy, muy limitados con niños tan pequeños, vamos a aprovechar la existencia de la magia, de los poderes, todo eso a nuestro favor. Por ejemplo, cuando tienen niños pequeños que tienen miedo a dormir y que tienen que estar hipervigilantes y que tienen muchos rituales, pues les podemos meter un atrapasueños para que le digan esto atrapa los sueños, o puedo meter un oso muy grande o cualquier otra figura que tenga los ojos grandes y le decimos, pues esto, tú no te preocupes, no tienes que estar atento porque este vigila por ti, ¿no? Podemos luego pintar las pesadillas, los monstruos, darles otro final, romperlos, meterlos al congelador, hacer todo tipo de rituales mágicos, entre comillas, que les potencien el hecho de que están seguros de que de nada les va a pasar, ¿vale? Entonces, sería de alguna forma aprovecharnos de esa etapa para también introducir elementos protectores y de vigilancia para que tenga menos miedo, ¿vale? Eso también se puede hacer. Y básicamente estos serían un poco las claves, ¿vale? Fundamental. Vamos a distinguir lo que serían los miedos evolutivos de otros miedos que a lo mejor no adquieren esa entidad de fobia, pero que pueden tener cierta relevancia. Entonces vamos a estar un poco atentos y observar cuánto tiempo perdura, en qué medida le limita o no le limita, y si tenemos que intentar ayudarles para que enfrenten esos miedos, pues ya conocen ustedes una serie de recursos. Acuérdense que lo fundamental va a ser establecer esas aproximaciones sucesivas, ¿vale? Tener muy clarito qué es lo que tienen y qué no tienen que hacer, salvando un poco peldaños de escalera uno a uno, ¿vale? En vez de si son muy miedosos, pues vamos a por una cosa, no vamos a enfrentarlo todo, pero esa idea de poco a poco, con una serie de recursos,
se pueden trabajar bastante bien. Si ya tienen cierta entidad y ven ustedes que no lo pueden manejar, pues mi recomendación es que lo lleven a un especialista, ¿vale? Pero en general, los miedos, las ansiedades, etcétera, son cosas que tienden a mejorar con el tiempo. Si son fobias, la fobia más típica en los niños son fobias animales y luego tormentas y luego médicos, etcétera. Podemos jugar a los médicos en casa, podemos, si tenemos miedo a las inyecciones, pues jugamos con palillos, ¿no? Todo lo que genere cierta habituación, donde vea que ese estímulo que me da tanto miedo en realidad no es para tanto, vamos a jugar y con eso lo manejaríamos bastante bien.